porque esta la quiero contar, le tengo muchas ganas, porque sería de historias de la música, si ustedes quieren. Vamos a hablar de 4 personas a las que ustedes conocen, pero no conocen. Algunos yo sé que sí las conocen porque se ha hablado de algo de ello a lo largo de este tiempo, pero a lo largo, es que ya llevamos 5 años haciendo esto. Voy a empezar hablando de Sheila Bromberg. Sheila Bromberg, a la izquierda la tienen cuando se hizo famosa sin ser famosa y sin que nadie la conociera, y a la derecha cuando ya era una mujer mayor. Doña Sheila Bromberg murió el 23 de agosto de 2021. ¿Pero quién era Sheila Bromberg? Una arpista. Pues Sheila Bromberg es ni más ni menos que la mujer que toca el arpa en la canción She's Living Home de Paul McCartney en el disco de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Una de las primeras veces que se escucha el arpa dentro del rock, con una verdaderamente maravillosa composición, creo que es imaginada toda por McCartney y luego escrita por George Martin, porque McCartney, te lo dice hasta hoy, no sabe escribir música. Podrá leer como yo do, sol, si, fa, pero o sea, esto lo haces así como un verdadero analfabeto musical. Pero ella fue llamada un día para una sesión. Ella era música de sesión y estaba en una orquesta, si mal no recuerdo, y la llamaron para una sesión de música, como hacía muchas sesiones. Estos músicos de sesión los están llamando constantemente para participar en grabaciones donde a veces ni crédito se les da. Trajimos una orquesta, ¿vas a poner el nombre de todos los de la orquesta? No, hombre, les pagas a todos y ya. Entonces la trajeron y ella contaba que estuvo allí, vio la partitura y la tocó, y Paul McCartney dijo, no, es que yo quiero otra cosa, y le sugirió cambios de fraseo y tal y cual. Y total que se les hizo tardísimo y finalmente dijeron, bueno, pues vamos a dejarlo. Y finalmente se usó la primera toma de esa maravillosa arpa de She's Living Home, que hoy es un clásico del arpa. Cualquier arpista te lo dice. Esto ocurrió en marzo de 1967 y ganó la fabulosa cantidad de 9 libras por todo el tiempo que estuvo trabajando con Paul McCartney la entrada de She's Living Home, que era lo que ganaban todos los músicos de sesión y que ella lo aceptó encantada de la vida, además porque tenía 2 hijos a los cuales alimentar. Sheila Bromberg, la has oído toda tu vida, no sabías que existía. David Mason, seguimos con los Beatles y seguimos con una historia interesantísima. Estaban haciendo un disco, los Beatles, que es, si mal no recuerdo, el disco blanco. No está en ningún disco. Es un sencillo, nada más existió en forma de sencillo, junto con Strawberry Fields Forever, que también es un sencillo. Bueno, estaba escribiendo Penny Lane en 1967 también, pero 3 meses antes de grabar She's Living Home para el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y había escrito Penny Lane y tenía una entrada que le gustaba mucho, Paul McCartney, y de pronto, un día de enero de 1967, Paul McCartney escuchó en la televisión, en la BBC, eso es televisión, lo demás son inventos, el segundo concierto de Brandenburgo de Bach, que lleva como un elemento fundamental una trompeta piccolo, una trompeta aguda. Y según cuenta George Martin, al día siguiente llegó Paul McCartney y dijo, oí una cosa maravillosa ayer, quiero esa trompeta para la entrada de mi canción. Y George Martin le dijo, sí, ¿cómo no? Ahora le llamo. ¿Cómo lo llama? Sí, pues yo lo conozco. Se llama David Mason, es un trompetista muy conocido. George Martin era un compositor de conservatorio, un músico conservatorio, conocía a los músicos británicos, llamó a David Mason, le dijo, mira, pues ven, vamos a hacer una cosa. Y nunca le dijo que era para los Beatles. Llegó David Mason, yo he visto entrevistas con Mason, que dijo, pues mira tú, qué bien, mira, quiero que toques esto para la entrada de mi canción.
Y el 17 de enero de 1967 hizo la grabación David Mason, no sé cuántas tomas le tomó, pero ganó la fabulosa cantidad de 27 libras, que es bastante, casi tres veces más, exactamente 3 veces más de lo que le pagaron a Sheila Bromberg unos par de meses después. La trompeta piccolo que usó, se vendió en una subasta de Sotheby's en agosto de 1987 por $10,846, que es bastante más. Y como decíamos, el señor David Mason murió en 2011. A esta mujer más la conocen muchos, Carol Kaye, la grandiosa, gloriosa, extraordinaria bajista de sesión que hizo todo lo que ustedes conocen. Ustedes conocen muchísimas cosas de ella. ¿Se acuerdan de la entrada esa maravillosa de bajo, ese bajo extraordinario de Good Vibrations de los Beach Boys? Pues ese lo hizo todo ella, se lo inventó todo ella, lo escribió y lo interpretó Carol Kaye. Ustedes seguramente han escuchado el bajo maravilloso también, que está detrás de una de las más bonitas canciones de Simon y Garfunkel, de Paul Simon, cuando estaba con Simon y Garfunkel, que es Homeward Bound. Pues también era ella. Y el I'm a Believer, la única de las pocas canciones que valen la pena de los Monkees, aquel grupo falso que se hizo para, especie de Milli Vanilli, que se hizo para tener una serie de televisión como si fueran los Beatles. I'm a Believer también lleva el bajo de Carol Kaye y alrededor de 10,000 canciones de todos los géneros, pero fundamentalmente de rock, llevaron el bajo de Carol Kaye, quien actualmente tiene 90 añitos. Y ahí sigue dando clases de bajo. Por cierto, de una manera muy interesante, la decidieron de darle la entrada, ¿cómo se llama? Inducirlas, es que se inducta en inglés, pero inducir no está bien. Hicieron darle entrada a darle ingreso en el Salón de la Fama del Rock. Ella dijo que no. Ella y Dolly Parton son las dos personas que han dicho que no les interesa estar. Dolly Parton luego estuvo de acuerdo, luego lo aceptó, pero Carol Kaye dijo que permanentemente se negaba a ser parte del Salón de la Fama del Rock porque no representaba de manera fiel el trabajo de los músicos de sesión en la creación del rock de esa segunda mitad del siglo XX. Así que Carol Kaye. Pero la mejor, la más impresionante es Clare Torrey, como era a la izquierda y como es hoy en la actualidad, Clare Torrey, que todavía, igual que Carol Kaye, vive perfectamente. El 23 de enero de 1973 la llamaron, ella era cantante, tenía discos, hacía covers y hacía el trabajo de cantante de sesión, y la llamaron para una sesión en domingo, cosa rarísima. Y no sabía ella tampoco para qué la llamaban, nunca te decían. Y cuando llegó se enteró que estaba Pink Floyd allí. Y tenían una pieza hecha por el tecladista Richard Wright que les gustaba mucho, pero que querían meterle voz. Entonces David Gilmour le dijo, queremos que cantes. Y dijo ella, ¿cómo no? ¿Qué canto? Lo que quieras. Y dijo ella, lo dice, wow, brilliant, ¿no? Es muy británica. Salvo Carol Kaye, por cierto, todos son británicos. En las entrevistas con ella son divertidísimas porque no le estaban cayendo muy bien los de Pink Floyd, porque no sabían lo que querían. Entonces, bueno, empezó a improvisar algo de Baby, Baby, Love, 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 y le dijeron, no, sin letra. Ella había estado oyendo la pista y haciendo sus anotaciones de la pista que era esta gloriosa pieza de Wright, que se llamaba El Gran Concierto en el Cielo, The Great Gig in the Sky. Y dijo, mira, pon a grabar y voy a ver qué sale. Hizo una toma.
Parece que hizo una segunda y una parte de una tercera toma que no se usaron, o si se usaron partes muy concretas de esas, pero fundamentalmente lo que se oye en The Great Gig in the Sky es la primera toma. Se dice que en esa pieza logró expresar todas las pasiones humanas con la voz, desde la alegría, la tristeza, la furia, etc. Es glorioso. Great Gig in the Sky es una de las grandes piezas de Pink Floyd, que probablemente sin la voz no sería nada. La tocó un par de veces la cantó un par de veces con Pink Floyd, teniéndosela que aprender después, porque fue improvisado totalmente. De hecho, como decía, yo no sabía si iba a salir esto en el disco, ¿no? Hasta que salió el disco y decían, ay, vos, Claire Torrey, ay, qué bien, salí yo con Pink Floyd. Pero finalmente en 2004 se dio cuenta de que aquí ella había escrito la parte fundamental. Y entonces demandó a Pink Floyd y a la disquera EMI para que le dieran regalías y reconocimiento como escritora, como compositora, por lo que había hecho para The Great Gig in the Sky. Ella era una coautora junto con Richard Wright. Desde 2005, no se sabe cuánto dinero le dieron, pero le deben haber dado un buen pico. The Great Gig in the Sky es parte de ¿cómo se llama? El lado oscuro de la luna, The Dark Side of the Moon, que durante años fue el disco más vendido de rock, junto con Bat Out of Hell. Entonces, le deben haber dado un buen pico, pero además todos los discos a partir de 2005 dicen composición vocal de Claire Torrey. Así que esta es la mujer que compuso esa maravilla que es la voz de The Great Gig in the Sky. Como estos cuatro, hay miles de músicos de primera que han hecho la música que a ti te gusta y a los que les dan bastante menos reconocimiento que a estos cuatro.